Ya chicos, hoy día vamos a hacer este PowerPoint que está dirigido para los alumnos de tercero medio del Colegio Binacional Chileno-Americano, ¿ya? Lo que nosotros vamos a ver de la geografía hoy día es un tema que se denomina geografía de la población, ¿ya? Y básicamente está centrado en algunos aspectos de ella, ¿ya? Yo diría que la materia más importante aquí es comprender una cuestión que se llama la pirámide de población, ¿ya? Allí se muestra una imagen que es una pirámide de población básicamente, ¿ya? Y lo que hay que saber respecto de la pirámide de población son varias cosas. No es una información poco sofisticada, revela algunas cosas bien fundamentales, ¿ya? Primero, que es un gráfico de doble entrada, ¿ya? ¿Y qué quiere decir de doble entrada? Básicamente que revela distintos tipos de información. Por un lado, por este eje indica rangos etarios, ¿ya? ¿Y qué significan rangos etarios? Rangos etarios significan rangos de edad, ¿ya? Por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, de 0 a 5 años, de 5 años a 10 años, de 10 años a 15 años, de 15 años a 20 años, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestra de 0 a 14, perdón, de 0 a 4, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que aparece ahí en el eje Y. Y en el eje X se pueden mostrar principalmente dos cosas, ¿ya? Una puede ser un porcentaje, ¿ya? Pero también puede haber una cantidad, ¿ya? Puede ser un porcentaje o puede haber una cantidad. Y lo otro es que nos muestra información respecto de hombres y de mujeres, ¿ya? En síntesis, lo que muestra la pirámide de población es cuántos hombres y cuántas mujeres hay en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿ya? Y por rangos etarios, ¿ya? Y en este caso lo que nos muestra es un porcentaje, ¿ya? Y como les había comentado anteriormente, este gráfico organiza la información por edades, ¿ya? Eso es súper fundamental. Pasamos a la siguiente lámina. Básicamente contiene lo mismo, ¿ya? Desagregado, ¿cierto? Pero contiene esencialmente lo mismo. Hombres, mujeres, edad y cantidad o porcentaje, ¿ya? Vamos a nosotros a tratar de confeccionar una pirámide de población, ¿ya? Aquí lo que se muestra es una pirámide de población vacía, hay que llenarla, ¿ya? Y es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Primero, ubicar súper bien mujeres en el gráfico de mujeres y hombres, naturalmente que en el gráfico de hombres, ¿ya? No confundirse con eso, es súper importante, ¿ya? Esto a los alumnos digamos que a los otros alumnos que yo les hago clase tienden a confundirse y han tenido este ítem malo por confundir eso, poner los hombres donde las mujeres y las mujeres donde los hombres, ¿ya? Vamos entonces a confeccionar este gráfico. Vamos con las mujeres primero, ¿ya? Con las mujeres. Veamos el rango etario, de 0 a 4 años. De 0 a 4 años, ¿ya? ¿Cuántas mujeres hay de 0 a 4 años? Y el gráfico nos indica que hay, perdón, la tabla nos indica que hay 4,1, ¿ya? Entonces agrandamos un poquito acá y decimos, de mujeres hay un 4,1%, por lo tanto debiese ser más o menos por acá, ¿ya? Nosotros cerramos ahí, perdón que esté tan chueco, y hacemos una barrita. Y la pintamos, si ustedes quieren, ¿ya? Luego nos vamos de nuevo a la tabla y vamos al segundo rango etario, de 5 a 9 años. Y en el caso de las mujeres nos dice que eso representa el 5,1%. Entonces nos devolvemos
Y nos vamos al de las mujeres. Y nos dice 5,1%. Hacemos exactamente lo mismo. Ya, hacemos una barrita. Y la pueden pintar si quieren. Acá me salté un poco. La pintamos, ¿ya? Luego nos vamos al tercer rango etario. El tercer rango etario va de 10 a 14 años. Y en el caso de las mujeres, nos dice que es 5,5. Eso sería aproximadamente acá, justo ahí. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, una vez más. ¿Ya? Entonces básicamente en eso consiste hacer una pirámide de población por ustedes mismos. ¿Ya? Eso es, chicos. Pasamos a la siguiente lámina. Tienen que hacer lo mismo con las mujeres y con los hombres, pero con todos los rangos etarios. ¿Ya? Respecto de las pirámides, el resultado que nosotros hagamos colocando la información de la tabla en el gráfico nos va a dar 3 resultados esencialmente. ¿Ya? Hay más en realidad, pero a nosotros nos interesan solamente 3, que son los más importantes. El primero de ellos es el que se conoce como pirámide progresiva o con forma de pagoda, ¿ya? Que es esta que está acá, la primera, ¿ya? Luego tenemos la pirámide estancada o en forma de campana, que es esta, la segunda. Y luego tenemos la pirámide regresiva o en forma de bulbo, ¿ya? Entonces esos son los 3 tipos de pirámides. Pero hay que poner mucha atención porque las pirámides nos reflejan bastante más información de la aparente. ¿Ya? Es decir, podemos extraer más, podemos inferir más información de lo que muestra a simple vista. ¿Ya? Si se dan cuenta, las pirámides progresivas o con forma de pagoda concentran una gran cantidad de niños. Aquí abajo están los niños. Aquí están los adultos y aquí están los ancianos, los adultos mayores. ¿Ya? Si se dan cuenta, la pirámide progresiva o en forma de pagoda concentra una enorme cantidad de niños. ¿Ya? En estos países, por lo tanto, los pobladores tienen muchos niños. ¿Ya? ¿Qué información nos da eso? Nos da la siguiente información y es básicamente que son países pobres o en vías de desarrollo, países subdesarrollados. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque tienen muchos niños, ¿ya? Como se ve claramente en el gráfico, ¿ya? Ahora vamos a la realidad exactamente opuesta. La realidad exactamente opuesta es la pirámide regresiva o en forma de bulbo, que es la tercera, ¿ya? La pirámide regresiva o en forma de bulbo nos muestra lo siguiente. Si se dan cuenta, la diferencia está acá. Esa pequeña curva nos hace toda la diferencia entre un país rico y un país pobre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la gente en estos países, en estos sectores, no quiere tener hijos o pospone mucho en la maternidad. ¿De qué lugares estamos hablando? Básicamente de países ricos, países desarrollados, países industrializados. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo una diferencia primaria entre el primer tipo de pirámide y el último, podemos decir que en el primer tipo de pirámide son países pobres, son países de escasos recursos, mientras que el tercer tipo de pirámide es una pirámide típica de un país avanzado, desarrollado, industrializado. ¿Ya? Ahora no tiene que ser un país tan desarrollado, tan industrializado. Hay varios países que no han alcanzado, por decirlo de alguna forma, la cima, pero tienen algunos estándares de esta naturaleza. ¿Ya? Luego tenemos un punto medio.
un punto medio que estaría conformado por la pirámide estancada o en forma de campana, que es la del medio, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, hay una relativa uniformidad, ¿ya? No se ve ni esta curva hacia adentro, ni la pirámide sosteniéndose fuertemente sobre su base. Acá hay un equilibrio, es un punto medio, ¿ya? Y son países que están prosperando, que son pobres, que son de escasos recursos, pero van progresando, ¿ya? Y eso es súper importante. En cierta medida refleja un punto medio, ¿ya? Entre un extremo y el otro, ¿ya? Eso respecto de los tipos de pirámides que podemos encontrar. Pasamos a la siguiente lámina, ¿ya? Esta lámina es súper importante. Aquí se muestra una pregunta de la prueba de transición que se puede hacer, se podría hacer respecto de las pirámides, ¿ya? Y acá se muestran dos pirámides, ¿ya? La primera es del censo de 1960 en Chile, naturalmente, y la segunda el censo de 1992. ¿Qué es un censo? Un censo básicamente, bueno, en realidad no hay un censo, hay dos, hay un precenso y un censo. En el precenso lo que se hace es contar las casas, y en el censo lo que se hace es ir a esas casas y aplicar una encuesta a la persona, para saber cuánta gente vive en esa casa y otras preguntas más, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de un censo? Esencialmente la planificación, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se planifica con un censo? Lo que se busca planificar con un censo son las políticas públicas a largo plazo, ¿ya? Es decir, a más de 10 años, ¿ya? Por ejemplo, si se nota que un sector está creciendo demasiado y ellos constatan este hecho, van a decir, oye, probablemente en este sector vaya a ser necesario un consultorio, una escuela. Entonces, lo que permite hacer el censo es eso, planificar las políticas públicas a largo plazo, ¿ya? Pero en esencia se cuenta la gente, cuánta gente hay, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que se han realizado muchos censos y aquí se muestran dos en particular. Un censo que ocurrió en el año 1960 y el otro que ocurrió en el año 1992. ¿Ya? Vamos con lo primero. Chile en 1960 era un país extraordinariamente pobre. ¿Ya? Pobre, pero pobrísimo, niño. O sea, de una pobreza en que básicamente los niños no tenían ni siquiera zapatos, no tenían muchas veces comida. La gente se moría muchas veces de hambre. Eso no era tan infrecuente. Y básicamente lo que había era un estado de ausencia de política que pudiesen velar por el bienestar de la sociedad. Entonces la población chilena era muy pobre, muy muy pobre, ¿ya? Esto con el tiempo fue cambiando, ¿ya? Se realizaron algunas cosas que fueron mejorando la situación de las personas, ¿ya? Por lo tanto, hacia 1992 Chile seguía siendo un país pobre, pero no tan pobre como lo era en 1960. Hubo avances, bastantes avances, ¿ya? Entonces, yo les dije que en 1960 se hizo un censo, ¿ya? Y que en 1992 se hizo otro censo. Y ustedes, si se fijan, podemos decir que hubo avances, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos constatar que hubo avances? ¿Ya? Primero porque la población masculina y femenina adulta se engrosa en relación a la pirámide de 60. Otro indicador, cuando un país se va desarrollando, va mejorando sus condiciones, viven más los ancianos, ¿ya? Y allí se puede observar claramente que la gente, las personas de la tercera edad, comienzan a vivir más años, ¿ya? Vamos al enunciado de la pregunta.
De acuerdo con las pirámides de población de los censos 60 y 92 en Chile, es correcto afirmar que, vamos con la número 3, ¿ya? Con esta. En el segmento adulto mayor hay más hombres que mujeres. Eso lo vamos a hacer al tiro, ¿ya? Chicos, siempre las mujeres viven más que los hombres, ¿ya? Siempre. No solamente son la mayoría, sino que también viven más las mujeres. Si se dan cuenta, en el año 92 hay más mujeres que hombres, y en el año 60 también hay una mayoría de mujeres, ¿ya? Es decir, las mujeres viven más. Por lo tanto, la número 3 dice, en el segmento adulto mayor, ¿hay más hombres que mujeres? Y la respuesta es no. Por lo tanto, descartamos todas las que lleven la número 3. ¿Ya? Vamos con el segundo enunciado. La pirámide de 1960, es decir, esta, es típica de un país altamente desarrollado. ¿Era Chile un país altamente desarrollado en 1960? Y la respuesta es no. No era un país desarrollado, sino más bien exactamente lo contrario, ¿ya? Por lo tanto, también descartamos la número 2 por ser una respuesta falsa. Y tachamos. Y también todas las que lleven la número 2. Por lo tanto, tan solo nos queda la número 1. Y la número 1 dice, en 1960 el país estaba en plena transición demográfica. ¿Qué quiere decir esta expresión? Básicamente quiere decir que el país estaba cambiando su estructura etaria, su estructura de población, ¿ya? Y nosotros podemos constatar que Chile estaba cambiando de 1960 a 1992, sí, podemos constatarlo de muchas formas. Por ejemplo, viven más los ancianos. Los adultos constituyen una fuerza más grande que los adultos de 1960. Los adultos mayores también son más. Por lo tanto, la pirámide de la población estaba cambiando con fuerza. Y si se dan cuenta, la forma también estaba cambiando, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es que sí. Era una pirámide que estaba en plena transición demográfica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Solo uno, ¿ya? Veamos una nueva pregunta. La pirámide muestra la proyección demográfica de Chile hacia el año 2025, de acuerdo con la información que entrega, más tus conocimientos sobre las tendencias demográficas actuales. Es posible advertir que, vamos con la letra E, ¿ya? ¿Existirá una proporción equilibrada de ambos sexos en el grupo adulto mayor? Si se dan cuenta, las mujeres superan con mucho a los hombres. Por lo tanto, esa la descartamos, ¿cierto? Esa no es la respuesta correcta. Letra D. ¿Habrá una mayor desigualdad económica en el país? La respuesta es no, y les voy a explicar por qué. Nosotros, si bien podemos extraer harta información de las pirámides de población, también hay información que nosotros no podemos extraer, ¿ya? Nosotros no podemos extraer la desigualdad económica de una pirámide de población. No nos muestra esa información. Esta respuesta contiene, por lo tanto, una cosa que se llama falacia de inadingencia. Es que básicamente la respuesta que nos da no tiene nada que ver con los gráficos de población. Es inadingente, ¿ya? No tiene ningún vínculo, no tiene ninguna relación. Y por lo tanto la descartamos también. C. Se tomarán medidas importantes de control de natalidad. Si se dan cuenta, la cantidad de niños ya está comenzando a disminuir, ¿ya? Por lo tanto, ¿ustedes creen razonable, que los gobiernos, frente a la conducta de los ciudadanos de no tener hijos o de tener cada vez menos, van a propiciar una política de control de natalidad? Es decir, ¿va a haber una política para que los ciudadanos tengan menos hijos? Y la respuesta es que no. Los gobiernos, en la medida de que los países se van desarrollando,
hacen todo lo posible para que sus ciudadanos tengan más hijos y no lo contrario, ¿ya? Por lo tanto, la descartamos. B. ¿Disminuirá la esperanza de vida de las personas? En la medida de que un país se va desarrollando, ¿la gente vive más o vive menos? Y la respuesta es que en la medida que se va desarrollando, la gente de los países viven más, ¿ya? Fíjense la cantidad de ancianos que hay ahí, ¿ya? Por lo tanto, también es completamente falsa. Y la A, en la medida de que los países se van desarrollando, la población envejece. Eso, como les dije, es clave. La A dice, habrá una marcada tendencia al envejecimiento de la población en Chile, y esa sí es la correcta, ¿ya? Como pudimos ver de los otros gráficos, la población de ancianos era muy poca, fue creciendo y ya hacia el año 2025 va a ser una población muy, muy grande, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Vamos con la siguiente lámina. De acuerdo con los datos contenidos en las pirámides, es posible vislumbrar que existen ritmos disímiles de crecimiento de población en distintas regiones del mundo. En este sentido, es correcto afirmar que 1. La pirámide de la izquierda es propia de una región con países de bajo nivel de desarrollo. Veamos. La pirámide de la izquierda es propia de una región con países de bajo nivel de desarrollo. Veamos. Es una pirámide con base ancha, es decir, hay muchos niños. Por lo tanto, ¿es un país rico o un país pobre? ¿O un continente rico o un continente pobre? En este caso es pobre, porque hay muchos niños, ¿ya? Y si se dan cuenta, no solamente pueden obtener la información de ahí. Dice que es de África Occidental. Y ustedes saben que África es un continente muy pobre. Por lo tanto, el enunciado número 1 es correcto, ¿ya? El histograma de la derecha corresponde a países envejecidos, con altos niveles de desarrollo. Si se dan cuenta, es extremadamente envejecido este país. Hay pocos niños y muchos adultos y ancianos. Y si se dan cuenta, es Europa Occidental, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una doble confirmación de que efectivamente son países ricos, ¿ya? Con altos niveles de desarrollo y envejecidos. Por lo tanto, la respuesta es correcta. 3. La condición socioeconómica de la población, tanto en Europa como en África Occidental, ¿es semejante? Lo que quiere decir la pregunta básicamente es, ¿en África y en Europa se vive igual? O sea, ¿los estándares de vida son similares? Y bueno, esa respuesta se la voy a dejar a usted, ¿ya? Yo voy a dejar el video hasta acá. Y con esto voy a dar por explicada esta materia. Si tienen dudas me escriben o me mandan un mensaje como quieran, ¿ya? Y eso, lo dejo hasta acá, chiquillos, y cualquier duda me avisan. Eso, saludos.